Bien, muchas formas, muchas ideas para refrescarnos y sobrellevar mejor estas temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados. Vamos a preguntar a nuestro invitado Alejandro de la Peña. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tú cómo haces estos días para sobrellevar estas altas temperaturas? Que tú además vienes también de Madrid y ahí imagino que la situación es peor todavía, ¿no? La verdad es que es complicado, son días duros, la ola de calor es igual para todos, pero bueno, gracias al aire acondicionado, buena sombra y la piscina, que para eso está el verano, ¿no? Bueno, la piscina, bueno, si la tienes cerca, también, y si tienes tiempo de ir. Bueno, Alejandro de la Peña es nuestro primer invitado de esta tarde, dermatólogo de aquí de Soria del Hospital La Torre, aunque también trabaja en la Clínica Ruber de Madrid, de Almazán, pero formado en la Universidad de Zaragoza, donde además realizaste también tu residencia en el Hospital Clínico Universitario. Y vamos a hablar un poco pues, de la otra cara, ¿no?, que nos deja también este episodio de altas temperaturas, bueno, y en general el verano. Pero estamos teniendo estos días unos índices de radiación ultravioleta muy elevados y queremos conocer un poco los riesgos. Así para comenzar, cuéntanos. Así es, ¿no? Bueno, la radiación del sol es cierto que nos da durante todos los días del año y de aquí pues que poco a poco va haciendo mella en la piel, nos va estropeando poquito a poco cada día, aunque nosotros somos inconscientes, de ahí lo importante de la fotoprotección solar. Es cierto que durante estos días de ola de calor, más horas de exposición frente al sol, el riesgo de quemadura se multiplica y evidentemente pues que la piel envejece y se nos estropea, ¿no? Bueno, y los que tenemos estos tonos tan blancos, las consecuencias además las solemos ver al cabo de unas horas o al día siguiente, cuando los tonos blancos se han convertido en rojo, ¿no? Pero los riesgos no solamente están para las personas pues como yo, que somos muy blancos, también para la gente morena, ¿no?, que no se quema, pero que, como decimos, el riesgo de desarrollar, por ejemplo, un cáncer de piel, que es el cáncer más común, nadie está libre de ello. Así es, ¿no? La radiación ultravioleta, que es a fin de cuentas la que nos daña la piel, a corto plazo se traduce en una quemadura solar, que evidentemente se manifiesta en forma de un poco de rojez, eritema, picor, es pasajera y al cabo de los días, con alguna crema hidratante, etcétera, etcétera, se acaban pasando las molestias locales. Sin embargo, se nos estropean ahí las células y es lo que hace que a largo plazo pues, tengamos, como la piel, como muy bien la gente dice, tiene memoria y dentro de X años, ya sea 10 o 20, incluso 30, pues tengamos más riesgo de tener el famoso y temido cáncer de piel, ¿no? El cáncer de piel es verdad que es el más frecuente de todos y quizás la gente también tiene un poco una falsa percepción de que no es consciente de lo que tiene. Suelen ser unas lesiones pues, que no se curan, que aparecen, que tienen un tono, una coloración rojiza, rara, que sangran al mínimo roce. Entonces, pues la población en general no la pasan desapercibidas, porque como no duele, sigue ahí, y hasta que de un día para otro ya se deciden a consultar a un médico, a un dermatólogo, ya es cuando le dicen, perdone, es que esto hay que quitarlo. Y claro, ahí viene un poco el sopetón y el susto de decir, pero doctor, tengo cáncer. Y yo, pues evidentemente esto hay que quitarlo, porque si no, las consecuencias de dejar ahí la lesión van a más. Hablamos del famoso melanoma, ¿no? En efecto, hay dos tipos de cáncer de piel. El melanoma es el más temido, sí que es cierto que es menos frecuente, pero no, es el más temido porque es el más mortal. No obstante, hay otro tipo de cáncer de piel que es hermano del melanoma, porque todos derivan de lo que son las células de la piel y que es sobre todo producto del daño solar acumulado crónico y es el que se llama carcinoma vasocelular, siendo sin duda el cáncer a nivel global el más frecuente de todos. De media, en mi consulta, por ejemplo, un par de ellos al día de carcinomas vasocelulares quitamos perfectamente en una mañana, en una tarde. Eso me decías que digamos que se manifiesta en la cabeza. Sobre todo es en la región frontal o en el ala nasal. Hay otro tipo de cáncer que es el carcinoma epidermoide, que ese sobre todo también se manifiesta mucho en el labio inferior y en la oreja. ¿Y por qué? Porque la radiación, sobre todo en los sitios donde mayor impacto tiene, en el día a día, es en la parte superior de las orejas y al incidir verticalmente en los labios, en el labio inferior tiene mayor impacto. ¿Y cómo se manifiesta, por ejemplo, en las orejas? Suele ser una lesión al principio indurada, que con el paso del tiempo, incluso un mes o dos, empieza a sangrar. Y esa sangrecita, pues al principio el paciente se rasca y no le da mayor importancia. Pero después ya cuando no cura y le empieza a doler es cuando ya suele acudir al médico.
qué tipo de dolor? O sea, tenemos que estar siempre como muy atentos de los lunares, de las pecas, digamos, más grandes, de que sangren y de que duelan, pero ¿cómo es ese dolor? Dolor sobre todo es punzante cuando uno se lo toca o cuando duerme en la almohada, o es un dolor como lacerante que se llama, como si tuvieras una agujita que te está pinchando. Bueno, para no llegar a esas situaciones, vemos además, por ejemplo, ahora 10 consejos para una correcta protección solar, porque ahí es donde empieza todo, ¿no? Tanto si vamos a la playa como si vamos a la piscina, si estamos sin camiseta, pero también incluso para caminar por la calle o hacer deporte. Entiendo que lo importante es evitar las horas centrales del día, pero muchas veces no lo hacemos de manera consciente incluso o inconsciente. El tema de la crema solar, que todavía hay gente que no se pone en determinadas situaciones. Sobre todo de cara a prevenir, ¿no?, lo que es la exposición solar, lo más importante es evitarla siempre que se pueda en las horas de máximo impacto de radiación ultravioleta, es decir, que es de 12 a 4 y en olas de calor como esta, pues donde mejor estaríamos en casa, en la sombra, etcétera, etcétera. Sobre todo en verano, ¿no? Porque Aunque aunque el sol también quema en invierno, pero en verano... Hoy, por ejemplo, miraba en la página de la AEMET, el índice ultravioleta era de 10. Era muy alto, o sea, es muy alto, sí. Entonces, eso sobre todo, es el primer consejo que hay que tener. Aparte, pues puede haber daños colaterales porque nos dé un poco la famosa lipotimia, por eso no se recomienda salir a estas horas donde hace tanto calor. Después, si no queda otro remedio o que tenemos que hacer alguna actividad al aire libre, siempre es recomendable, en primer lugar, un sombrero para protegernos lo que es toda la cara e incluso gafas de sol, porque también es cierto que los daños colaterales de la luz solar en los ojos son las cataratas. Es muy frecuente. Y luego, pues lo que es fundamental y debe ser nuestro amigo y siempre lo tenemos que meter en el equipaje es la crema del sol. Entonces, la crema solar se debe de aplicar siempre, cada 2 horas, sobre todo cuando nos vamos a la playa, acordándose siempre de volvérsela a aplicar después de salir del agua, es muy importante. Y a su vez, siempre tenemos que mirar un poco en la farmacia qué tipo de crema nos compramos. Nos tenemos que, en primer lugar, fijarnos en el factor de protección solar, cuando pone el famoso 50+. Los dermatólogos siempre recomendamos el 50+, porque es el que nos mantiene siempre seguros, protegidos frente a la radiación ultravioleta, de tipo B. Hay otra cosa que ahora en la Unión Europea, por tema de burocracia y legislación, todas las cremas lo recomiendan y es menos conocido, que es la protección frente al ultravioleta A, que es el otro tipo de radiación. En principio, con que ponga un circulito y ponga UVA, es decir, que esos tienen protección frente a ese tipo de radiación y son totalmente seguras y útiles. Bueno, entiendo que al final las cremas que vendan en los supermercados y por supuesto en las farmacias están homologadas y nos protegen, ¿no?, frente a la radiación. Está claro que las farmacias es un cheque al portador de cara a comprar todo tipo de productos de calidad, porque no podemos olvidar que sobre todo los fotoprotectores, al igual que muchos otros medicamentos, llevan una serie de test para verificar que son eficaces frente a la radiación, en este caso la radiación ultravioleta. En principio las de supermercado no tienen por qué tener problemas, pero bueno, yo sí que es cierto que las grandes industrias farmacéuticas se someten a grandes controles sobre calidad y verificar lo que realmente las propiedades que están vendiendo y que pone en la etiqueta. Bueno, comentábamos antes, ¿no?, que es el cáncer de piel es el cáncer más común de todos. No sé si también es lo suficientemente conocido, porque al final con el sol lidiamos todos los días, en verano estamos expuestos porque nos vamos de vacaciones o vamos a la piscina o al pantano aquí en Soria. La gente es consciente del riesgo al que se somete. Esto es un problema del día a día, ¿no? Porque cuando a alguien le dices en la consulta, perdone, que es que usted tiene cáncer de piel, esto es malo, hay que quitarlo, y le dicen, ¿y esto de qué viene? Y pues esto viene del sol, ¿no? Y dice, pero si yo no tomo el sol, estamos hablando de gente de unos 60, 70, 80 años, que 1 de cada 3 personas realmente a lo largo de la vida vamos a presentar al menos un tipo de lesión de cáncer de piel. ¿1 de cada 3? Sí, 1 de 3 o 1 de cada 4, al menos. Es decir, que una misma persona, si ha tenido episodios de exposición intensa al sol, puede tener incluso varios espaciados en el tiempo. Por eso de ahí la importancia del seguimiento y las revisiones periódicas. Y bueno, y eso cuéntanos también cómo lo hacemos. Bueno, pues sobre todo desde el Hospital La Torre recomendamos, y todos los dermatólogos recomendamos una revisión al año
de todo el mundo en general, de chequeo de tanto niños como adultos. Ya si ha tenido antecedentes de cáncer de piel, ya sea melanoma o no melanoma, pues ahí un poco las revisiones varían. Muchas veces tenemos seguimiento estrecho de muchos pacientes cada 3 meses porque tienen daño intenso solar y siempre nos juegan un poco una mala pasada y hay que estar atentos. Lo importante del cáncer de piel es como todo tipo de cánceres, ¿no? Es el diagnóstico precoz. Un diagnóstico precoz sobre todo hace que el tratamiento, que en este caso es quirúrgico, es decir, someterse a una cirugía donde se limpie la zona, sea pues, muchísimo más fácil para todos y las probabilidades de éxito pues, y curación, pues así es, exponencialmente proporcional. Hablábamos antes, Alejandro, fuera de cámara, un poco pues eso de las intervenciones, ¿no?, que hace un dermatólogo, que bueno, básicamente, o las más importantes son esas, ¿no?, la de extirpar, entiendo que esos lunares que cancerígenos o no, entre otras intervenciones, ¿no? Bueno, la dermatología es una especialidad, como toda la medicina, es muy amplia, pero tiene la parte médica, que es la de diagnóstico, todo tipo de irritaciones, enfermedades de psoriasis, etcétera, etcétera. Y luego dentro del diagnóstico de los tumores de piel, la segunda parte es la cirugía, ¿no?, que es lo que también te hace ser muy versátil y ofrecerle al paciente seguimiento y resolución, que es a fin de cuentas lo que se busca, ¿no? Entonces, pues nosotros desde el Hospital La Torre, pues está claro que con unas buenas instalaciones podemos operar todo tipo de lesiones y con el equipo que nos acompaña de enfermería, auxiliares, etcétera, etcétera. La verdad es que yo personalmente llevo unas 30 o 40 y estamos muy contentos y vamos, la gente por lo general también. Los resultados son la gente está agradecida. Entiendo además que son intervenciones en el día, ¿no?, que no requieren hospitalización. En principio todas las intervenciones son con anestesia local, a no ser que sea un paciente muy inestable, muy crítico, que necesite igual un anestesista para que le controle un poco más a nivel general, corazón, respiración, etcétera, etcétera. Y bueno, siempre se intenta hacer lo más sencillo de cara al paciente para que cicatrice y que se vea lo menos posible la cicatriz. Pero claro, cuando el tamaño del tumor es grande, son operaciones más complejas que requieren movilización de piel, lo que se conoce como colgajo, para cerrar el defecto que nos ha quedado, o incluso lo que se llama injerto de piel, es decir, sacar piel de otro sitio, del abdomen o del muslo, de donde sea, y ponérselo en la zona que se ha quedado limpia de tumor, pero que hay que cubrir para que cicatrice antes. De esas intervenciones que me decías que ya llevabas realizadas aquí en el Hospital La Torre, un poco qué perfiles de personas son. Gente mayor, gente que ha estado en el campo también muy expuesta, sobre por ejemplo, todo, jóvenes. Exacto. No, sobre todo lo que más dentro de lo que estamos hablando de cáncer de piel, porque hacemos otro tipo de intervenciones, ya sea pues quitar quistes, lesiones benignas que al paciente le rozan, le molesta, le sangran, eso se quita sin ningún problema. Pero lo que ya no le damos opción a decir al paciente es que esto hay que operar sí o sí. Sobre todo suele ser gente de entre 60 o 80 años. Aquí en Soria, como hay, la población tiene muy predominantemente de perfil agrícola, donde se ha expuesto al sol durante muchos años, pues sí que es cierto que le empiezan a aparecer esas lesiones de lento crecimiento que lleva dos o tres años muchas veces, que no se da aludido de que tiene ahí una lesión mala, y ya es cuando a veces ya le empieza a sangrar o le molesta o ya está con el come a la oreja de qué pasa con esto, pues ya es cuando llega a la consulta y le decimos esto hay que operar y nada, pues le decimos como un poco de anestesia local. Mira, vemos por ejemplo, ¿esto sería un melanoma o un lunar sospechoso? Así es, esto en principio es otro de los signos por los que acudir al dermatólogo y le diré por qué. En primer lugar, es una regla, es la regla del ABCD, muy sencilla de recordar. La primera es por la simetría, porque si trazamos un eje por la mitad ya vemos que no es simétrica la lesión. Esto nos tiene que sospechar de que por lo menos sospechar de que algo puede pasar. O sea, los lunares que sean redondos, si no son redondos, ya una sospecha. Exacto. Luego lo siguiente, ahí está la famosa regla, la siguiente lo de los bordes. Los bordes cuando son irregulares, es decir, ya veis en la segunda imagen de arriba, cómo pues se hace socavones, es decir, se mete, sale. Eso ya nos indica que tampoco normal no es. Es decir, hay que vigilarlo estrechamente, incluso acudir ya sea a un médico de familia, a un dermatólogo, para que le eche un vistazo. La siguiente es la C, de color. Color, porque tienen en principio una lesión buena, que aparentemente es inocente, pues tiene un color marrón homogéneo, pero en este caso la imagen de arriba se ve claramente que tiene varios colores, negro muy oscuro, negro claro,
marrón, incluso a veces azul y gris. Entonces eso es signo de que es, en este caso, melanoma. La siguiente es la D, de diámetro. En cuanto una lesión mide más de 5 milímetros, es decir, de menos de 1 centímetro, pero de 5 milímetros a 1 centímetro hay que sospechar. Es como un dedo, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo la última, la evolución, cambios recientes en el último mes. O sea, cualquier lesión que cambie, que crezca mucho, que no estaba igual, eso hay que mirarlo estrechamente y consultar con un especialista. Bueno, pues terminando y por concluir, o sea, como conclusión decías antes, entiendo que es un cáncer que se puede manifestar ya en una edad, digamos, avanzada o próxima a la tercera edad, pero que da muestras a lo largo de nuestra vida como jóvenes, ¿no? Sobre todo si hemos estado, bueno, estábamos viendo una espalda, la verdad que daba bastante miedo. Bueno, en principio, el problema de la dermatología es que al ser la piel un órgano tan extenso, siempre puede haber muchos tipos de lesiones, de ahí la complejidad de la especialidad, que hay que estudiar mucho para conocer que, por ejemplo, el paciente del medio, el que muestra toda la espalda, todos esos tipos de lesiones son buenas, se llaman queratosis seborreicas, pero sí que es cierto que hay que vigilarlo estrechamente porque si aparece una nueva y el paciente no se da cuenta, puede ser un melanoma perfectamente, por eso... ¿Pero esos son verrugas o son...? Ese paciente, aunque no se lo crea, las lesiones son buenas. Pero de ahí la dificultad de, si no es un especialista muchas veces, de saber diferenciar entre una lesión buena y una mala. Pero también al paciente, al acudir a la consulta y decirle, mire, que esto es bueno, si se lo quiere quitar es por estética, si no puede estar con él, pues le queda la tranquilidad. Que por estética también realizáis o vais a realizar, me parece, próximamente intervenciones. Exactamente, ¿no? bueno, la dermatología, la siguiente parte que tiene es la parte estética, todo procedimiento de pinchar botos, de toxina botulínica, rellenos y tratamiento láser, sobre todo para que a fin de cuentas también quitas manchas, realizas tratamientos de fotorejuvenecimiento en este caso. No, ¿Esos son efectivos o son cuentos? no, en principio la verdad es que yo sí que me dedico a eso, a nivel, sobre todo más en Madrid, aquí lo relanzaremos, pero los resultados sí que mejoran. Evidentemente, cuando una persona ha tenido mucho daño solar y tiene la piel ya muy pergaminada, muy estropeada, pues los resultados no pueden ser lo mismo que cuando tienes un paciente un poco más mejor candidato al láser. Sí, que la piel de bebé no la podéis Exacto. regenerar, Remedios ¿no? tenemos, pero milagros es complicado, claro. Bueno, tiempo al tiempo, que también todo esto va avanzando mucho. Bueno, en definitiva, que nos tenemos que cuidar la piel, en primer lugar, por prevenir posibles enfermedades, la más grave y a largo plazo, el cáncer de piel, y en segundo lugar también por cuestiones estéticas, porque al final el sol nos envejece, aquí en Soria tenemos ese frío que, digamos, nos conserva, pero si luego en el verano no nos damos crema solar en la cara, pues al final todo lo que nos conserva el frío en invierno, pues luego en 2 meses no, es tirarlo por la borda. Así es, así es. Bueno, pues Alejandro La Peña, dermatólogo del Hospital La Torre y también de la Clínica Ruber de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Habernos contado todas estas cosas tan interesantes y tan importantes y para tener en cuenta, porque esto de la radiación solar yo creo que va a seguir yendo a más, ¿no? Un poco por la situación climática. La verdad es que lo que tradicionalmente o se ve por la sociedad soriana y española en general es que antes, en los años 40, 50, 60, 70, pues no había crema del sol. Entonces la gente ahí pues, tenía exposiciones solares muy intensas y que se estropeaba la piel. Claro. Y ahora estamos viendo nosotros lo que es los resultados de esa exposición. Y ahora, cuando sabemos cómo es el sol, cómo nos afecta a nuestra piel, el problema es que la gente, sí que es cierto que todavía existe la inconsciencia, por llamarlo así, de que nos queremos poner morenos el primer día y ir a la playa y estar siempre morenos, pero claro, eso se traduce a largo plazo en cáncer de piel, claro. Eso es la verdad. Sí, que también hay que acabar un poco con los estereotipos de que estar moreno es lo que se lleva o es el canon de belleza, que no, que también se puede estar blanco. Bueno, pues lo dicho, Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí en 8 Magazine Soria. A vosotros.